El doctor Di Paola es hematólogo pediatra y es director del Centro de Hemostasia y Trombosis de la Universidad de Colorado. Nos da mucho gusto que el doctor haya aceptado inmediatamente nuestra invitación para platicar con ustedes de la amplia experiencia que él tiene en el diagnóstico y tratamiento de los pacientes con enfermedad de von Willebrand. Muchas gracias, doctor, por participar tan gentilmente con nosotros. Buenos días. Es un honor para mí estar aquí. Agradezco a los organizadores el haberme invitado y venir a este país que yo tanto quiero, que es México. Le voy a tener que pedir disculpas de antemano. Una es que mi charla está en inglés y la otra es que van a tener que tolerar mi acento argentino. Así que si no entienden eso, después me dicen, por favor. Entonces, lo que quiero hacer en los próximos 25 minutos es, como decía la doctora, darle un poco de nuestra experiencia en la enfermedad de von Willebrand. Acá cambiamos un poco de dirección en la charla porque, como ustedes saben, la enfermedad de von Willebrand tiene un patrón de sangrado que es totalmente diferente. A no ser que uno tenga enfermedad de von Willebrand tipo 3, el patrón de sangrado es diferente. Y creo que es imposible diagnosticar o tratar la enfermedad de von Willebrand si uno no entiende cuáles son los mecanismos de la enfermedad. Entonces, les quería mostrar, este es el centro nuestro no es todo hemostasia y trombosis, por supuesto. Este es el centro médico en Denver, que es donde está la doctora Mango Johnson también. Y ahí tenemos las montañas rocosas al fondo. Entonces, lo que voy a tratar de hacer hoy es hablar del mecanismo de la enfermedad de von Willebrand y al mismo tiempo establecer cuáles son los desafíos del diagnóstico, de un buen diagnóstico, y después hablaremos de tratamiento. Entonces, todo empieza en el DNA, como ustedes saben, en el ADN. El factor de von Willebrand es codificado por un gen que está en el brazo corto del cromosoma 12 y tiene un cDNA que es más o menos de 8 kilobases, y lo que hace es producir una proteína que tiene muchos dominios. Y los dominios de esta proteína son importantes para entender, porque si uno entiende los dominios, uno puede entender cómo se produce la enfermedad. Como ustedes ven ahí, tenemos los dominios de la proteína. Este es un monómero, están denominados con diferentes letras. Y si ustedes van siguiendo, no sé si se ve bien ahí, como toda proteína tiene un péptido señal, que está al principio. Después tiene un propéptido, y el propéptido es muy importante, y vamos a ver para qué, para el diagnóstico del clearance del factor de von Willebrand. Tiene un dominio donde la proteína se une al factor 8, que ustedes pueden ver ahí, que está en el D', en el D3. Tiene un dominio en el A3, donde la proteína se une al colágeno. Después tiene dos dominios, uno en el A1 y en el C1 y C2, donde se une a las plaquetas, ya sea en el A1, como ustedes ven ahí, por el receptor en la plaqueta que es específico para el factor de von Willebrand, y en el C1 y C2 tiene un dominio donde se une a la proteína que es, o a la molécula de membrana, que es el receptor del fibrinógeno. Y después lo importante de esta molécula es que no es como otras moléculas, que se empieza a multimerizar. Entonces tiene como ustedes ven a su izquierda, ese es el sector de la molécula donde se hace el dímero, que les voy a mostrar. Y después en el D3 tiene un sector donde los dímeros se empiezan a hacer multímeros. Y después recuerden que hace más o menos 15 años se descubrió cuál es la molécula que va a cortar el factor de von Willebrand, que es ADAMTS13, que ustedes lo ven ahí, que es una metaloproteasa que lo que hace es cortar el factor de von Willebrand y evitar que se formen esos multímeros de muy alto peso molecular que son patológicos generalmente. Entonces, si uno ve cómo se multimeriza esta molécula, uno empieza con el monómero y como ven el N y el sector terminal N y el sector terminal C, en el C se empieza a dimerizar y eso es lo que uno va midiendo en el multímero, como ustedes ven ahí.
Entonces uno se dimeriza en el C-terminus y después va a multimerizarse. Y eso es lo que uno mide en los multímeros. Y esta es una de las proteínas más grandes que hay en el cuerpo humano. Llega a más de 20.000 kilodaltons. Y eso hace que esta proteína sea muy difícil de estudiar. Nosotros en el laboratorio la estudiamos, pero generalmente lo que hacemos es cortarla en pedacitos y tratar de aprender de los diferentes sectores de la molécula, pero es muy difícil trabajar con la molécula completa. Entonces, ¿qué pasa? Von Willebrand, si ustedes ven aquí, se sintetiza en dos células en el organismo. Una es la célula endotelial y la otra es el megacariocito. Entonces van a tener von Willebrand's factor en la célula endotelial, van a tener el factor de von Willebrand en las plaquetas y después van a tener factor de von Willebrand que está flotando en el plasma. El factor de von Willebrand que está flotando en el plasma, como muchas proteínas de la coagulación, viajan de una manera globular y eso hace que no se adhiera espontáneamente, a no ser que uno tenga una mutación, a las plaquetas. Entonces viaja de una manera globular y además recuerden que es el carrier de factor 8, es el portador del factor 8. ¿Y qué pasa? Cuando hay un estímulo o no hay estímulo, ya es una liberación espontánea de la célula, el factor de von Willebrand es como que esa madeja se empieza a estirar, sale de la célula endotelial y al mismo tiempo, y esto es importante para el diagnóstico, se secreta un propéptido por cada monómero que hay. O sea que por cada molécula hay un propéptido. Entonces el ratio entre el propéptido y la molécula madura de von Willebrand es 1:1 y tienen diferente vida media. Y eso es importante, van a ver, para diagnosticar si hay un exceso de eliminación del factor de von Willebrand por mutaciones. Y después aquí, representada por esta especie de Pac-Man, es la ADAMTS13, que es la metaloproteasa que va a cortar los multímeros que son se llaman ultra large y que son los que, por ejemplo, cuando uno no tiene esta enzima, tiene la púrpura trombocitopénica trombótica, o cuando no la tiene porque le falta el gen o tiene una mutación en el gen, tiene lo que se llama el Upshaw-Shulman syndrome. Entonces, ¿qué pasa? Eso es lo que pasa en la vasculatura cuando los vasos son normales y están sanos. Pero ¿qué pasa? Cuando hay una exposición del colágeno por debajo del endotelio, ya sea porque hay un corte o porque haya inflamación o demás, esto es un poco simplificado, obviamente que hay otros factores, pero esto lo hago más que nada para realzar la importancia del factor de von Willebrand. Cuando hay exposición del colágeno, las plaquetas se van a adherir al colágeno, el factor de von Willebrand se va a adherir al colágeno y eso es lo que va a permitir que las plaquetas se adhieran al colágeno y entre ellas. Entonces, entendiendo cómo funciona el factor de von Willebrand en la vasculatura general, vamos a tratar ahora de describir cuáles son las variantes del factor de von Willebrand y cómo las diagnosticamos. Entonces, están las variantes cuantitativas y las cualitativas. Entonces, volvemos a nuestro esquema, el esquema normal de la secreción del factor de von Willebrand. Cuando ustedes tienen un problema con la secreción, generalmente puede tener, si el problema es moderado o leve, lo que se llama el tipo 1 de von Willebrand, y si uno tiene una afectación o un problema donde no hay casi secreción del factor de von Willebrand, tienen el tipo 3. Pero recientemente, particularmente por el trabajo de Bob Montgomery en Milwaukee, lo que se ha demostrado es que también hay variantes donde hay un aumento de la eliminación del factor de von Willebrand.